Pues me suelen preguntar eso, ¿no? Porque he hecho 2 documentales como directora sobre 2 poetas y siempre me preguntan ¿qué tienes tú con la poesía? Y yo siempre suelo decir que no creo que haga documentales sobre poetas o sobre poesía, sino sobre la vida. Lo que pasa es que creo que la poesía al final es la pura expresión de la vida, ¿no? Habla sobre sentimientos, sobre recuerdos, sobre emociones, sobre anhelos, sobre todas las cosas que responden a lo emocional y que a mí sí que me interesan mucho. Y además es un lenguaje a través del que yo me muevo bien en el cine y es con el que me gusta trabajar. Entonces, bueno, yo vengo de Historia del Arte, que quizás sí que no es literatura, pero sí tiene un poco que ver con este mundo de lo emocional y bueno, pues eso es lo que tengo con la poesía. Pues desde el principio tuve muy claro que Machado para mí es una figura muy representativa de nuestra historia como país y era lo que quería contar, ¿no? A mí me gusta trabajar así, no me gusta hacer biografías de personajes porque, bueno, para mí no tendría sentido, además de Machado ya está más que estudiado, hay biografías maravillosas, sino de alguna forma usar entre comillas a los personajes para poder hablar de cosas que los trasciendan, de temas que vayan más allá, ¿no?, de ellos. Y en este caso yo sí que tenía muy claro que quería hablar de la importancia de la memoria, de la importancia de la educación y de la cultura, que además creo que en este momento es un debate que está abierto, es un debate en el que era interesante traer, ¿no? Los Días Azules habla sobre la importancia de defender la cultura frente a la barbarie. Y nosotros venimos de ahí, no venimos de nuestra historia reciente, viene de ahí y quería traer eso en nuestros días, ¿no? Quería traer el debate de, oye, es que si pensamos que la cultura o la educación no son bienes de primera necesidad, como este término tan de moda que se ha puesto últimamente, ¿no? O consideramos que es simple entretenimiento, que no es importante, eso nos puede llevar a un lugar que es peligroso. Y era lo que quería contar, entonces, bueno, creo que Machado es el símbolo de todo eso. Pues muchísimas cosas, es algo que fíjate que siempre tendemos a pensar que lo sabemos todo de Machado, de Lorca, de los clásicos, ¿no? Porque bueno, más o menos los hemos estudiado en el colegio, los hemos leído y tendemos a pensar que son personajes que ya no sabemos al dedillo y yo creo precisamente lo contrario, que son grandes desconocidos. Yo de hecho yo hice la documentación del documental, hice el guión, ya llegó un momento en el que dije, bueno, ya lo sé todo, ¿no? Y nunca después en el rodaje pues descubrí muchísimas cosas, pero sobre todo, siempre digo, como dice Francisca Aguirre en el documental, creo que leer a Machado es una lección de vida y para mí ha sido un aprendizaje vital el rodaje del documental y una de las grandes lecciones que yo me llevo de Machado y de este rodaje es esto que hablaba él de la vida militante, de vivir con los ojos abiertos, de salir del individualismo, de mirarse hacia uno mismo, de estar siempre recreándose en uno mismo, en la melancolía, en los recuerdos, en la tristeza, que es un camino que hizo Machado, de hecho, ¿no? Desde su primera etapa a mirar hacia afuera, a mirar a los demás, a salir del individualismo hacia lo colectivo. Y eso es lo que él llamaba la vida militante y para mí ha sido un aprendizaje enorme. Y pues es cierto, el rodaje de un documental está totalmente vivo hasta el final y precisamente yo por eso soy también montadora de mis documentales porque considero que el montaje es guión. Y bueno, pues muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo algo divertido que siempre cuento, es que yo cuando fui a rodar a Soria, yo quería en guión, Soria era la primavera, ¿no? Porque es cuando Machado de repente se siente un hombre realizado, trabaja por primera vez y puede mantenerse a sí mismo, encuentra el amor y es como un momento pues muy de florecimiento. Y incluso retrasé el rodaje porque íbamos a rodar en febrero y dije, bueno, vamos a retrasarlo a mayo para que lleguemos a una Soria verde, llena de color. Y bueno, rodamos en mayo, pero lo que nos encontramos fue una Soria absolutamente invernal, nevada, un frío, que yo no he pasado más frío en mi vida. Y claro, fue como, ostras, entonces ahí hay que hacer un cambio de guión, pero a cambio lo que tuve fue una nevada maravillosa en ese cementerio donde está enterrada Leonor, en ese cementerio del Espino, y que me dio unos planos maravillosos que después han funcionado
bueno, pues de una forma muy bonita y han aportado esa parte muy emocionante que no estaba en el guión, que tuve que cambiar y que bueno. Pero es algo que yo aprendí ya en el primer rodaje, ¿no? Que tienes que tener la mente abierta porque el rodaje de un documental nunca va a ser lo que está en el guión, será otra cosa, pero no tiene por qué ser peor. Yo creo que es algo, esta idea del documental como reportaje televisivo, yo creo que es algo que se ha superado absolutamente. Y no hay más que ver, pues el año pasado le llamaron el año del documental, de hecho, ¿no? Y creo que cada vez más se entiende que el documental es cine y no es un género menor respecto a la ficción, es simplemente otro lenguaje, pero es cine. Y bueno, yo me alegro mucho porque es un género que yo adoro y que creo que además está demostrando en los últimos años que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Que permite abordar diferentes técnicas. Yo aquí utilizo animación, por ejemplo, pero es decir, es un género muy libre y que permite por eso utilizar muchísimos recursos distintos, muchísimos recursos expresivos, artísticos y me parece que estamos en una época dorada del cine documental.